Vicente y Natalina Preca llevaron a su hijo recién nacido para ser bautizado en la iglesia dedicada a Santo Domingo en La Valeta. El niño se llamará Jorge. La familia Preca pertenecía a la clase media alta. Los abuelos tenían una joyería y el papá de Jorge era funcionario público con un salario estable, algo raro en ese entonces. Jorge era un niño feliz y gozaba de una atención particular de su niñera que lo adoraba. Su niñez era muy ordinaria. No se interesaba tanto en el deporte, pero participaba en las actividades del colegio. Jorge era un chico lingüista. A los 16 años ya dominaba el maltés, el inglés, el italiano, el latín y el francés. El joven Preca asistía siempre a un colegio estatal y al terminar la educación secundaria entró al seminario. En esos años de formación, el seminarista joven pasaba mucho de su tiempo libre conversando con los marineros de los barcos que paraban en el puerto principal de la isla. Otra opción preferida de Jorge era de conversar con un grupo de jóvenes que se reunían para jugar fútbol en una chacra delante de la iglesia parroquial dedicada a San Cayetano en Hamrún. Una enfermedad pulmonar severa casi llegó a destruir todos sus planes y sueños, pero por la intercesión de San José, Jorge se recuperó justo a tiempo para ser ordenado sacerdote en la Catedral de San Juan. Esto sucedió en diciembre de 1906, cuando tenía 26 años. Ahora que era sacerdote, Jorge pedía fervientemente a Dios que le mostrara su voluntad. Retirándose en un cuarto pequeño que sus padres tenían en la azotea de la casa, el recién ordenado buscaba en las Sagradas Escrituras, sabiendo que de ahí vendría la inspiración sobre su propia misión. Sus oraciones fueron escuchadas. Leyendo lo que San Pablo escribió a Timoteo en su segunda carta, segundo capítulo, segundo versículo, «Cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros». Entendió que esta fue la inspiración que pedía y ahora se sentía preparado para conversar sobre el asunto con su director espiritual y seguir según lo que le indicaría el director. El grupo pequeño que lo esperaba con ansias todas las noches ahora dudaba si el sacerdote joven todavía tenía tiempo para ellos. Pero sí, tenía tiempo. Y como se acercaba el invierno, los jóvenes sugirieron alquilar un local pequeño para poder seguir reuniéndose para sus encuentros diarios con el padre Preca, donde se fortalecían en la fe. Este fue marzo de 1907. Y sin que ellos lo imaginasen, este fue el inicio humilde de un grupo que creció en una sociedad de laicos, mujeres y hombres comprometidos a vivir el Evangelio en su radicalidad, mirando a Jesús el Maestro e imitándolo a él que dijo: «Vengan a mí, que soy de corazón manso y humilde». El entusiasmo de los primeros miembros y del fundador permitía al grupo alquilar otras casas en otras partes de la isla. Más jóvenes se animaban para incorporarse. Recibiendo una formación sólida en el estudio de la Biblia y de la teología, los miembros demostraban que eran buenos catequistas, trabajadores honrados y de un ejemplo excelente para sus amigos y sus compañeros de trabajo. Mientras pasaban los años, el fundador sostenía a los miembros de su grupo con libros que él mismo escribía. Y más tarde los miembros mismos comenzaron a escribir libros que los ayudaban a fortalecer la asignatura, una reunión de 1 hora diaria en la cual se forman para poder luego formar a otros. Pasando 25 años desde el comienzo, la Iglesia en Malta aprobó oficialmente la SDC. En los primeros años el fundador pensaba llamar a los miembros hijos e hijas del Papa o hijos e hijas del precursor San Juan Bautista. Pero el nombre que más pegó era el de Museum, sugerido por Salvador Muscat, uno de los primeros miembros.
Este razonó que así como los países guardan sus tesoros en los museos, ellos también atesoraban la Biblia y las enseñanzas de la Iglesia. Traduciendo la palabra museo al latín, el padre Jorge la convirtió en un acróstico: Museum, Magister, Utinam, Sequatur, Evangelium, Universus Mundos. Maestro, ojalá que el mundo entero siga tu evangelio. Mientras avanzaba en la edad, padre Jorge se le consideraba como un santo, y la gente se aglomeraba para escuchar su palabra. Es interesante observar que siendo sacerdote, él nunca se metía en la dirección de la SDC, ya que es una sociedad de laicos. De esta manera, los miembros estaban preparados para seguir adelante la obra también después de la muerte del fundador en julio de 1962. Hoy, casi 60 años después de su muerte, la SDC está presente en un número de países. El fundador mismo en 1956 pidió a un número de miembros para viajar a Australia y fundar la SDC en ese gran continente, donde emigraron muchos malteses en búsqueda de trabajo. Sin embargo, después de su muerte, se tomaron nuevas iniciativas misioneras. En 1983, la SDC comenzó una nueva misión en Sudán, que desafortunadamente, después de 25 años, tenía que ser abandonada debido a la guerra civil y a otros problemas. Presentemente, aparte de Malta y Australia, la SDC está presente en el Reino Unido, Kenia, Albania, Perú, Polonia y Cuba. La SDC comenzó su misión en Londres en 1988 y hoy los miembros sirven en 4 parroquias diferentes en lugares llamados Brixton y Upper Norwood, preparando a muchos para los sacramentos y ayudando en la formación de un grupo de jóvenes llamado Jóvenes de la SDC y otro para adultos llamado Amigos de la SDC. En Kenia, los miembros se encuentran en Ruiru, en la periferia de la capital Nairobi. Los miembros organizan la escuela dominical de catequesis, organizan reuniones diarias en el centro de formación para niños, adolescentes y jóvenes, y administran el centro vocacional Preca, conformado de un laboratorio de cómputo y de una biblioteca de libros y videos. La SDC está presente en Albania desde 1993. Aparte del centro donde niños y jóvenes asisten para su formación espiritual y humana, los miembros administran un colegio preuniversitario para estudiantes de 14 a 17 años. La SDC comenzó su misión en Perú en 2003. En un pueblo ubicado a 30 kilómetros al sur de Lima. Aquí los miembros en las noches, después de su trabajo, abren el centro para la formación espiritual y humana de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. En 2010, la sociedad comenzó una nueva misión en Polonia y un año más tarde, en 2011, estableció un nuevo centro en Cuba. Hace 3 años, la SDC amplió su misión en Albania y en Perú, abriendo un segundo centro en cada país. El segundo centro en Perú se encuentra en la diócesis de Caraballo, en Lima, donde los miembros ayudan en 3 parroquias diferentes en la formación de muchos. Sentimos que hemos heredado mucho, habiendo asimilado la voluntad de Dios para Jorge Preca, conocido desde su canonización como San Jorge Preca, hecho realizado por el Papa Benedicto XVI en 2007. También sentimos que lo que el Espíritu Santo comenzó en San Jorge en la Iglesia en Malta, nosotros, siendo herederos de su espiritualidad, tenemos ahora la obligación de compartirla con otras comunidades, para que más gente llegue a conocer y amar a Cristo. La paz esté con ustedes.